En este caso vamos a hablar de las casas en Medina Mursilla. Las casas que predominaban en Medina Mursilla era la típica casa árabe de las medinas normales y corrientes. Tenían un patio central en el que, pues se disponía la casa alrededor. Este tipo de modo de casa era muy frecuente porque tenía varios usos. No solo servía de patio, sino que servía de lugar de recreo, para poder hacer frente al calor, para poder conectar las diferentes estancias de la casa y como un lugar de encuentro. En árabe, Wast al-Dar, el centro de la casa, significa eso, el centro de la casa, que es el patio. A día de hoy, en la península se conservan muchísimas casas con el mismo modelo, sobre todo en el lado sur de la península, que es donde el al-Ándalus predominó más. Se puede encontrar las típicas casas andaluzas que tienen el patio central. Los resultados de la excavación nos hablan de dos casas y la primera y la segunda, o sea, las dos son casi que iguales, pero con diferentes diferencias. La primera casa tiene varias fases. En la primera fase la casa se construye, en la segunda la casa se renueva un poco, se cambian un poco los suelos y se ponen nuevos muros. En la tercera fase la casa casi es una nueva casa porque se derrumba por completo. En la fase 4 se busca una mayor altura y por lo tanto se hacen muchas más galerías, o sea, galerías que antes no estaban, y se busca la altura. En la fase 5, la fase 6, la fase 7 y las demás fases son ya fases de los reinos cristianos que mencionamos, no desarrollamos porque son casas ya con muchísimas más remodelaciones. Hablando ya de que a partir de la fase 3 casi que es una casa nueva, así que vamos a centrarnos en estas primeras fases, que son las más importantes y las propias de la Medina Mursilla. La casa número 1 está dotada de un patio trapezoidal y tiene un tipo de banco o poyo, que era un tipo de banco de piedra, que estaba a veces adosado, a veces no, depende, que rodeaba el patio. Podemos saber que había un jardín en el centro y que este jardín no se transitaba. ¿Por qué sabemos que este jardín no se transitaba? Porque el poyo, el banco, lo rodea y hay como un tipo de pasillo a los lados que era un pasillo de transición, es decir, por ahí la gente caminaba, pero el jardín en sí no se transitaba y era simplemente un jardín de decoración. Este banco o este poyo bajaba de altura cuando se podía llegar a una estancia, es decir, que si por ejemplo el banco estaba a una altura normal y se llegaba a la puerta de la cocina o a la puerta del salón, este poyo bajaba, indicando que aquí hay como una entrada a algo. En el salón de esta primera casa sabemos que tendría paredes de color rojo y una puerta de doble, que se abría las dos puertas, y que era un espacio mucho más grande y se situaba en una zona estratégica de la casa que era con la que más te podía beneficiar, porque no hacía ni mucho frío ni mucho calor. O sea, la construcción de las casas se buscaba mucho la utilidad, aparte de la decoración, pero sobre todo la comodidad. La crujía occidental, a pesar de ser una de las pocas que, realmente la crujía norte, que es la que os he hablado del patio y del salón, es la más excavada, pero la crujía occidental y las demás no tanto. Pero aún así sabemos que en esta crujía occidental se encontraba una cocina, por el hecho de que el poyo, este banco, bajaba mucho, pues era una estancia que se transitaba mucho. Entonces, entre eso y que hemos encontrado restos de un tipo de horno con cenizas, sabemos que podría ser la cocina. La crujía oriental es la que menos información tenemos y podemos decir que habían dos habitaciones. En la crujía sur, por otro lado, encontramos que habría un zaguán, es decir, la entrada. En este zaguán estaba dispuesto de una manera que el pasillo de entrada era una forma acodada. Este pasillo acodado es muy típico de las construcciones andalusíes, lo podemos ver en la Alhambra de Granada, y son estos tipos de pasillos acodados. ¿Por qué se hacía esto? Aparte de, también se usaba esta mayor longitud de pasillos para decorar, también se utilizaba para el simple hecho de que hubiera más privacidad. Si el
pasillo estaba acodado, desde la calle no se veía directamente lo que había dentro. Entonces es una manera muy inteligente de enfocar la casa. Hablando ya de la casa 2, podemos encontrar que esta casa es casi igual que la 1, con ligeras diferencias. Para acceder a esta casa se debía pasar por una adarve y ya dentro también tenía un patio central bastante grande y un jardín. A la entrada de esta casa también encontramos un zaguán y enfrente del zaguán hay un tipo de dependencia que ha sido debatido muchas veces, no se sabe exactamente qué es, pero se han podido deducir que podría haber sido una letrina, básicamente. En la crujía oeste se ha encontrado una habitación que se teoriza que es la cocina por igual, o sea, por lo mismo que la casa 1, por restos de ceniza y por ese tipo de disposición típica de las cocinas andalusíes. Y también porque se encuentra un horno. En la casa 1 no se encontró un horno en sí, sino como un tipo de evidencia por las cenizas, pero en la casa 2 sí que se pudo encontrar un horno. En el ángulo suroriental de esta casa podemos encontrar un tipo de dependencia que ha sido debatido muchas veces. Al principio se pensaba que era una letrina, pero se ha llegado a la conclusión de que era simplemente un hueco para las escaleras.